Bueno, esto tiene además una enorme ventaja y es que él estaba ayer allí en el meollo del follón, del cogollo de lo que pasaba en el Partido Popular, porque pertenece a la Junta y es de esas nuevas caras que a lo mejor, bueno, aquí en Canarias sí, pero en la península es poco conocido, como mucha de la gente que está ahora en el Partido Popular, empezando por el portavoz parlamentario. Y bueno, don Manuel, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, cuéntenos lo primero, ¿cómo estaba ayer el Partido Popular? Porque es noticia, y luego porque usted estaba allí y porque han pasado cosas que no pasaban. A ver. Bueno, ayer fue un día importante, ¿no?, para el Partido Popular y creo, y espero y deseo que sea también para España, porque la reestructuración que ha hecho Feijóo sobre la dirección del partido, portavoces del Senado y del Congreso, vicesecretarios y vicesecretarias del partido, ha sido importante, caras nuevas, caras jóvenes, cara con experiencia, gente de mucha valía y que tiene un solo objetivo y es recuperar a este país a través del Gobierno, ¿no? Creo que ese es el objetivo en el que ayer se basaba Alberto Núñez Feijóo y desde mi punto de vista ha conformado un magnífico equipo. No, usted es de los pocos no gallegos que ya conocían a Tellado, porque Tellado era un tipo muy conocido en Galicia, pero la verdad es que fuera de Galicia pues no lo conocía prácticamente nadie, pero usted sí. Sí, Tellado para mí ha sido una de las grandes revelaciones del Partido Popular a nivel nacional, no lo digo porque ahora sea portavoz, era el vicesecretario de organización, fue quien a mí personalmente me ayudó a conformar la nueva estructura del partido en Canarias, quien me respaldó para seguir al frente del partido en Canarias, quien ha estado en esta tierra, pues creo que le falta solo una isla y les voy a confesar una cosa. Tiene una intención y es jubilarse y vivir en la isla de Lanzarote, con lo cual eso se lo puede usted preguntar cuando lo vea. Me chivaron por Canarias, bueno, que quiere jubilarte e irte a la isla de Lanzarote. Ya verá usted en Pontevedra cómo se ponen. Claro. Bueno, puede decir que es para no coincidir con Campechano, que este paso se va a jubilar en las CIES, o sea que... Pero es verdad que es sorprendente. El Partido Popular tiene una generación inédita que se basa además, que esto le gusta mucho a Feijóo, en las autonomías. Es decir, hay una nueva generación. He visto que han salvado para el rejuvenecimiento del partido al joven Arenas, con lo cual la garantía de juventud perpetua está asegurada, porque Arenas ya era muy mayor cuando perdió las primeras elecciones en las juventudes de UCD con Zaplana. Arenas democristiano, o sea, poco de fiar, y perdió las elecciones con Zaplana, que eran las juventudes, la parte liberal. Estamos hablando de los albores de la democracia. Han pasado 50 años, lo vi el otro día, un poco regordío, ¿verdad? Pero vamos, una piel tersa, se le ve, digo, mira, esta es una garantía de continuidad. Pero los demás son todos jóvenes de verdad, y especialmente la leva de Madrid con Noelia Núñez, los de Ayuso, que los del País, como son tan machistas y tan asquerosos, dicen, hay una influencer, bueno, una influencer que tiene 2 carreras que tú no tienes. Dice, es una Ayuser, sí, que en Fuenlabrada, que llaman Fuenlingrado, ha triplicado los votos del Partido Popular. Y además que la primera entrevista la hizo con nosotros, cuando empezaba en territorio, bueno, esto es como embajador en el infierno. O sea, hay 2 sitios, Rivas hacia Madrid y Fuenlabrada, donde el comunismo falta que levante el muro. Bueno, pues Noelia es la que ha estado ahí en la batalla. Y es que es como Ayuso, es que le va la marcha, es que va allí, la viste ayer, además, no, creo que no la conocía. No la conocía, ayer en su primera intervención hablaba de eso, ¿no? De vengo dispuesta a darlo todo y a pelear, ¿no? Y acentuaba mucho lo de pelear para rebatir al Partido Socialista la situación en la que nos encontramos. Y bueno, cuando me comentaba ahora fuera esa situación, pues me llamaba la atención porque se le notaba, ¿no? Ese bagaje y haber estado curtida en esas batallas. Bueno, a ver, preguntemos, que si no lo acaparo empiezo a preguntarle chismes y entonces nos perdemos. Buenos días, vicepresidente. Muy buenos días. Estábamos hace unos días en Valencia con el señor Mazón, presidente, que nos contaba, pues al levantar alfombras y al abrir cajones, cómo se habían encontrado la administración de la Comunidad Valenciana. Aquí, hombre, el señor Torres lo conocemos muy bien en Madrid por el Tito Berni, no por una gran capacidad de gestión que haya podido tener. ¿Qué se encontró el Gobierno
que usted vicepreside después de llegar al despacho del poder. ¿Qué se encontraron? Hay mucha deuda porque parece que la única deuda que le importa al Gobierno de Madrid es la deuda de Cataluña, que les vamos a tener que dar 90.000 millones de euros, que supongo que también saldrán de los bolsillos de los canarios. ¿Cómo se encontraron las arcas de la Administración al llegar al Gobierno? Bueno, nos hemos encontrado una situación sumamente complicada, determinadamente en dos áreas. Una que dirijo yo directamente, que es la economía, en donde hay una deuda todavía sin pagar desde el año 2021 de 102 millones de euros, que son las ayudas COVID. Imagínense ustedes aquellas ayudas que debieron haber llegado en esta época y en el diciembre del 2023 todavía no se han pagado, que está costando a todos los que están en esta sala, y aprovecho para saludarles y darles las gracias por estar hoy aquí, y a todos los canarios, 8.000 euros diarios de intereses. Esta es una cifra que a mí me llamó la atención mucho, porque son 8.000 euros diarios. Hay quien no gana eso en los mejores días de trabajo, ¿no? Solo un árbitro. Los árbitros, los negreiras, sí, los negreiras lo ganan. Es el sueldo mejor pagado en España, es el de Negreira. Cuando lo suben a Europa, que si son malos y favorecen al Barça, llegan a cobrar cerca de $500.000 por pitar un día cada 15 días. Oye, eso es un sueldo, ¿eh? Es importante. Eso es un sueldo. Es y verdad luego, que es por delitos, pero también tendrán su riesgo. A lo mejor un día los condenan. O sea, pero es verdad que son cifras exorbitantes. Pero ¿cómo 2 años sin cobrar lo del COVID? Sí, y más aún cuando la propia palabra lo dice, ayudas al COVID, ¿no? Es decir, ayudas 2 años después, muchas empresas están cerrando, bajando la persiana porque no le han llegado. Y por otro lado, la sanidad. La sanidad ha sido un despropósito, en torno a los 600 millones de euros, casi, sin llegar a 600 millones de euros, de desfase presupuestario, de agujero en la sanidad. Pero lo importante no es que haya habido ese agujero, sino que lo sabían. A 1 de enero del año 2023 se sabía y, sin embargo, dotaron presupuestariamente una cuantía inferior para entonces coger esos 600 millones, repartirlos por otros sitios, y que tampoco hicieron, ¿no? Con lo cual, el desajuste presupuestario es sumamente complicado y es parte de lo que nos hemos encontrado y vamos descubriendo con el paso de los días, ¿no? Ignacia. Sí, hola. Hablando de esto, también una noticia que me ha llamado muchísimo la atención estos últimos días es estos pobres agricultores de la isla de La Palma que por unas ayudas mal gestionadas y mal calculadas van a tener que devolver el dinero que percibieron después del volcán. Entonces, aprovechando esto, que me parece terrible, que ahora tengan que devolver un dinero por culpa de la Administración que lo determinó mal, en la península ya no se habla de la isla, cómo están, qué seguimiento se les está haciendo, porque aquello fue una tragedia muy grande que ha dejado unas huellas que no se van en 1 año ni en 2. Entonces, ¿qué va a hacer el nuevo gobierno con La Palma? Eso me gustaría mucho que me... Bueno, todos saben, no descubro nada, que Canarias tiene como eje fundamental y como cabeza tractora de la economía el turismo, ¿no? La Palma se está resintiendo demasiado, y digo demasiado porque es lo que está provocando un frenazo auténtico de la economía palmera, y ahí necesitan de la Administración indiscutiblemente. Hemos intentado varias vías, algunas no han salido, como la emisión de deuda a través del Cabildo, para de esta forma invertir en La Palma. Bueno, es un lío si me pongo a explicar esa parte, pero la importante y en la que nos encontramos ahora. En primer lugar, estamos determinando la posibilidad de reutilizar el suelo que quedó, o el suelo que queda ahora encima de la lava, en aquellos momentos en los que la temperatura de la propia lava lo permita. Por otro lado, queremos compensar. Ya hemos dotado 50 millones de euros en el ejercicio 2024, faltan los 100 del Estado que a fecha de hoy todavía no han llegado, para empezar a compensar a los propietarios de esos terrenos, tanto de viviendas como de fincas. Por otro lado, a la mediana empresa, una dotación de 10 millones de euros para hacerla resurgir, volver a abrir, reformar internamente, etcétera. Y luego, por otro lado, creo que es sumamente importante, que son las ayudas más para situaciones psicológicas, en donde el sufrimiento que allí se ha producido ha llevado a los palmeros a estar en una situación complicada, muy complicada, no solo económica, sino moral, y creo que en este sentido tenemos que seguir apostando desde el Gobierno para ello, ¿no? Ahora, ayer o antes de ayer se anunciaban unos decretos sobre lo que hablaba de los terrenos, y luego pues iremos trabajando en esa línea para poder compensar a quien perdió
una parte de su vida. No sé si seremos capaces o alguien es capaz de poder compensarles, pero esa es la línea en la que nos encontramos. Bueno, hay dos problemas, si me permite. Bueno, no, Rosana, que te toca. Sí, no, yo simplemente, sin pretender desde luego generar ninguna crisis de gobierno, sí que me gustaría preguntarle por su socio en el Ejecutivo, por Coalición Canaria, cómo afronta el Partido Popular esta nueva etapa, una vez que Coalición Canaria ha dado el visto bueno, el voto positivo a esa investidura de Sánchez, y al hilo de ese acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, sí que me gustaría conocer o saber si ustedes conocen realmente esa letra pequeña del acuerdo y, en concreto, qué se habría pactado en materia de inmigración para dar, digamos, salida a la situación de crisis absoluta, ¿no?, y de caos, o al menos es la sensación que se tiene en la península, donde miles de inmigrantes descontrolados, sin el conocimiento de los gobiernos autonómicos y locales, están llegando a la península, la mayoría de ellos adultos, porque muchos menores, la mayoría creo que se están quedando aquí en las islas. Si saben ustedes exactamente qué es lo que se ha pactado. Bien, con respecto a la relación con Coalición Canaria, nada tiene que ver el Gobierno con lo que ha hecho una formación política concreta, que desde mi punto de vista se equivoca. Y se equivoca no solo por el contenido del documento, que es el mismo que firmó con Alberto Núñez Feijóo, sino con quien lo ha firmado. Firmar con Pedro Sánchez lo mismo que ya se ha comprometido en determinadas ocasiones y que a día de hoy ha incumplido, no tiene ningún sentido, porque todos sabemos que nos va a engañar. Todos sabemos que no va a cumplir con La Palma, todos sabemos que no va a cumplir con la inmigración. Es que no ha cumplido. Es que no ha cumplido. Hay una cuestión a puerta de los ilegales que a mí me parece sangrante. O sea, que sigan viviendo en barracones cuando los ilegales van de los cayucos a los mejores hoteles, que destrozan además. Y bueno, pero es que aquí, ¿qué han pactado? Yo cuando pactaban, no es la primera vez que, en fin, coalizione mobile, qual più mal vento, pero una cosa, primero, pactan lo mismo que ya estaba pactado con el PP, entonces ¿por qué votas al PSOE? Pero luego, sobre todo, cuando ha incumplido algo tan flagrante como lo de La Palma, ¿cómo puedes fiarte en algo mucho más importante como es la inmigración ilegal? No, yo creo que vamos a seguir en la misma tónica, ¿no? Hoy en día las miradas están puestas hacia el norte de España, hacia el País Vasco y hacia Cataluña. Ya ven lo de la deuda, ya ven cómo los canarios vamos a sufrir ese desapego desde el Gobierno central. Estamos a 1.800 kilómetros, pero políticamente estamos mucho más lejos. Dicho esto, ¿cuál es la relación con Coalición Canaria? Muy buena. Yo creo que quienes están en esta sala, aquí, y quienes viven en Canarias merecen certidumbre ante todo el escándalo que estamos sufriendo a nivel nacional. Y yo quiero decirles que hay certidumbre, que el Partido Popular y Coalición Canaria en estos momentos tienen un gobierno saludable, un gobierno que va a continuar para adelante, un gobierno que lo único que pretende es mejorar la vida de los canarios. Y como Partido Popular lo que no puedo hacer es salir para que entre Pedro Sánchez a gobernar aquí. Porque claro, si el Partido Popular sale, inmediatamente entrará el Partido Socialista. Pero además su sitio lo ocuparía Tito Berni, o sea, con seguridad, claro, porque es el hombre fuerte de la isla, los tiene pillados a todos. Bueno, y una cuestión, es verdad que uno de los problemas estructurales que tiene ahora Canarias, problema creciente, además por la climatología, por la geografía, es el de la energía, es decir, el del abastecimiento energético, que, como dice usted, en una sociedad que básicamente es de servicios, casi el 80% de la actividad económica, pues lo genera el turismo y todos sus derivados, que son muchos y muy complicados. Pero claro, si falla la electricidad, si falla la energía o envejece, que creo que es uno de los problemas, y eso no se renueva, bueno, evidentemente empieza a fallar y también perjudica el turismo, ¿no? Bueno, si fallase la energía como falló en La Gomera hace unos meses, tenemos un gravísimo problema. Pero la situación es la siguiente: en el año 2020 hay un documento con firma estampada, como yo suelo decir, es decir, un documento de red eléctrica que dice que en la isla de Fuerteventura hay un déficit de energía de 31 megavatios, en la isla de Gran Canaria un déficit en torno a los 120 megavatios y 82 en la isla de Tenerife. Y que estamos a punto de un cero energético. Imagínese usted 3 días, una semana de un cero energético en donde no podemos cargar el móvil, en donde no podríamos estar escuchando la radio, en donde no podríamos encender la luz o tendríamos la nevera pudriéndose con lo que nos ha costado el besugo navideño, además. Por ejemplo. Y bueno, si ya toca Navidad, nos comemos el turrón duro, porque no podríamos comernos ni siquiera el blando. No, le aconsejo la cesta de Navidad de Libertad Digital, que el de Gijón es artesano y eso no te deja los dientes ahí. Pues esta situación
¿Qué hemos hecho nosotros? Es declarar la emergencia para de esta manera sacar un concurso urgente que ayude a combatir esto que acabo de mencionar. Y por otro lado, nos encontramos con que la maquinaria, yo lo defino como tal para hablar claritos, está obsoleta. Es decir, hay generadores energéticos en Canarias que tienen más de 50 años y por lo tanto siguen quemando fuel oil. Es el territorio nacional. Toda España no contamina como contamina Canarias para generar energía. Por lo tanto, a esto estamos pendientes del Estado, de que saque el concurso para entonces poder renovar esto. Pero bien, yo estoy hablando de la emergencia que se podrá cubrir en torno a un año y medio, y de la renovación de esos aparatos que tienen 50 años dentro de 5 o 6, habiendo iniciado el proceso ahora. Eso sí se cumple. Sí se cumple. Claro que está por ver, esa es otra, porque tiene que salir el concurso, lo tiene que sacar el Estado y en esa nos encontramos. Sí, perdón. No, una cosa. Yo por volver al expresidente Torres, que tenemos fijación con él, porque el Tito Berni ha vuelto a la actualidad. ¿Usted entiende que le ha hecho ministro el señor Sánchez a un señor que ha demostrado una gestión francamente deleznable, por decirlo, sin ningún tipo de eufemismos, aquí en Canarias? ¿Y no piensa que él, como ministro de Administración Territorial, va a actuar en contra de las islas? Porque sus relaciones, tengo entendido, que no son demasiado fluidas. Lógicamente, con ese señor no hay quien se entienda, pero me da la sensación de que puede tener como una especie de efecto venganza o chantaje o algo así contra las islas, ¿no? Desde el Ministerio. Yo creo que hay dos situaciones. Yo sí entiendo que lo haya nombrado ministro, porque durante toda la legislatura pasada fue un hombre sumiso a Pedro Sánchez, en donde aceptó todo lo de la inmigración, aceptó todo lo de La Palma, aceptó todo aquello que iba en contra de los canarios sin rechistar. Y ahora lo han demostrado apoyándole con el 91% en estas últimas votaciones, que no sé cómo se produjeron, pero que los medios de comunicación hablaron. Es el modelo búlgaro. Sabe que en Bulgaria tuvieron un problema. El único problema es que una vez ganó el Partido Comunista con el 107%. Entonces, al final, los que habían votado 2 veces fueron a la cárcel. Claro, porque, hombre, una cosa es el 99%, que era lo previsto. Pero, claro, alguien se pasó, dice, no, de mí no se va a dudar. Y salió 107. Pues estuvieron a punto. Yo creo que ese 91 en realidad fue 191 o algo así. Pero es que son búlgaros. Y lo segundo, lo que sí no entiendo es cómo Ángel Víctor Torres ha aceptado. Y lo digo sinceramente, y lo digo delante de mi gente, con lo cual esto queda grabado. Si a mí me proponen ser miembro del Consejo de Ministros que va a distribuir o va a hacer más pobres a los canarios, que va a trabajar sobre la amnistía, que quiere separar a España, que quiere crear este lío con separatistas, independentistas, terroristas, yo me voy para mi casa. Yo no acepto ser ministro. Por eso me ha extrañado muchísimo que haya aceptado ser ministro en estos momentos y sentarse en el Consejo de Ministros, donde hay que tomar decisiones como lo de la amnistía. Bueno, ahí hay una cuestión, es que me recuerda lo que dijo Feijóo el otro día, que volvieron a presentar, cuando Puigdemont, que cree que todo el monte es orégano y que en el PP todos son idiotas y que son como antaño y como Teodoro y tal, y no. Cuando volvió a decir, no, si incumple una palabra que no puede cumplir, salvo que salgamos de la Unión Europea, pues que es cargarse por completo el Estado de Derecho, dice, nosotros estamos dispuestos a apoyar una moción de censura y a hacer a Feijóo. Dice, no, esto Feijóo, si eso ya lo sé, si a mí me lo ofrecieron, pero es que yo no puedo aceptar lo que ha aceptado Sánchez. Es que estamos en una situación en la que la gente que se dedica a la vida pública tiene que elegir entre algo tan difícil como es una carrera política o cargarse el país, porque es que además es a cara o cruz, no hay término medio. Ustedes tienen esa sensación, usted, pues, a pesar de la experiencia que tiene, pero es una persona joven, es casi tan joven como el joven Arenas, pero nunca ha vivido España una situación como la que se ha planteado en esta legislatura. El discurso del rey el otro día pues parecía pues el Requiem de Mozart, bonito pero funeral, claro. Era la última legislatura del régimen constitucional. Y entonces el Partido Popular, que siempre es un partido formal, etcétera, tiene que ir a la cabeza, como se vio ayer en los nombramientos, de la resistencia a lo que es un golpe evidente. ¿Por qué cree usted que se ha producido ese fenómeno de que solamente los socialistas jubilados han criticado la ley de amnistía?
Bueno, porque yo creo que en el Partido Socialista hay gente seria también, ¿eh? Y hay personas que, como usted define, los socialistas jubilados son los que han criticado no solo la ley de amnistía, sino toda la política destructiva de este país que ha llevado Pedro Sánchez. Yo fui diputado nacional cuando Zapatero era presidente y pensé nunca haber encontrado a nadie peor que Zapatero en aquella época, y sin embargo lo ha mejorado, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez ha hecho bueno a Zapatero, y ya solo creo con esa definición queda claro cuál es la situación de nuestro país. ¿Pero por qué? Bueno, porque una sola persona tiene tal ambición por el poder, por destacar, por ser el centro de esa diana, que al final es capaz de vendernos a todos por un precio muy, muy barato para él, muy caro para el resto del territorio, ¿no? Con lo cual esta situación de la amnistía, de la distribución de la deuda, a mí particularmente me tiene muy preocupado, y escuchándolo a usted decir que puede ser esta la última legislatura de la situación o del Estado constitucional, todavía me preocupo más. Bueno, no es porque lo diga, es que cuando resulta que en Suiza hay un señor encapuchado, cuya identidad desconocemos, que va a decidir si está bien el futuro de España, o sea, ni el rey, ni el jefe del Estado, ni el presidente del Gobierno, ni las Cortes, ni el Congreso, ni el Senado, ni el Consejo del Poder Judicial, ni el Tribunal Constitucional, ni el Tribunal Supremo, ni el Tribunal Corriente, el Tribunal de Guardia, nadie. Alguien que no sabemos quién es va a decidir, a cambio de no sabemos qué, un futuro que sencillamente destruye el Estado de Derecho. Hay que decir que entre las zonas no ricas de España, incluido Canarias, tiene zonas prósperas y otras no prósperas, el pagar la deuda de Cataluña, que es 15.000 millones anuales, 70.000 para empezar en esta legislatura, y 460.000 millones de euros, yo no sé cómo no saben contar, pero es la mitad casi del Producto Interior Bruto español. Prácticamente tenemos que trabajar como esclavos varios años para pagar a Cataluña los 7 votos, que por otra parte ya ha dicho Puigdemont que pueden cambiar. Es decir, que esto es una legislatura. Ayer creo que dijo Feijóo, no sé si lo dijo en la reunión con ustedes, me lo puede confirmar, que se preparen para una legislatura dura, pero quizás breve. ¿Fue así? Sí, fue así. Quizás breve, y ponemos el quizás porque es imprevisible, ¿no? Sí. Pedro Sánchez es imprevisible. Yo creo que muy pocos pensaban que iba a suceder lo que está sucediendo en este momento. Y hay noticias que quizás pasan muy desapercibidas, pero que son muy, muy importantes de retener y de destacar. Por ejemplo, ayer era el último día en donde España vive con los recursos propios. A partir de ayer... Sí, hemos dado esa noticia. Desde hoy pagarán nuestros nietos lo que gastemos. Exacto. Hasta final de año. Hasta final de año todo es a base de crédito. Es como si estamos en casa, se nos acabó el sueldo y recurrimos a la tarjeta de crédito, que ya la pagará... No, es que ya nuestros hijos no pueden, ya tendrán que ser los nietos. Exacto. Eso es, verdaderamente la gente no se da cuenta del nivel. Primero, el déficit fiscal crónico. Y luego la deuda, que es una deuda gigantesca. Sí, la deuda es comunal. Lo que pasa es que como no lo notamos, claro, es decir, llegamos a final de mes y no tenemos que pagar parte proporcional de esa deuda, parece que no la tenemos que pagar, pero si lo hacemos, quizás no se percibe mucho, ¿no? Pero es muy en el viejo Código Civil estaba aquella expresión que era perfecta, que era la diligencia del buen padre de familia. O sea, gestionar los fondos públicos con la diligencia de un buen padre de familia. Que se decía así. Se decía así y así estaba escrito en los artículos. Entonces, desapareció la diligencia del buen padre de familia, ni la buena madre de familia, y como dijo Carmen Calvo, el dinero público es de todos y no es de nadie. No es de nadie. Y patada para adelante con la bola y ya el que venga ya pagará. Pero claro, y luego estamos hablando de que Puigdemont, yo soy catalana, vivo allí, es la tercera fuerza, Junts es la tercera fuerza en Lérida, la tercera fuerza en Lérida y la tercera fuerza en Gerona. Es que han puesto la soberanía nacional en manos de una persona cuyo partido ha bajado en votos y que no se representa más que a sí mismo y a su amnistía personal. Y el PP hace muy bien de no caer
en confusiones respecto de posibles pactos con Puigdemont, porque ya lo que falta es que encima sirva como una herramienta de negociación con Sánchez. O sea, o te pliegas a lo que yo te digo, o viene el PP y él me lo va a dar. No, o sea, hasta ahí podíamos llegar. Y yo creo que el PP sí que está... Yo que he sido muy crítica, porque soy muy crítica con el PP Cataluña durante mucho tiempo, desesperadamente crítica, porque el PP Cataluña es como ese novio que te da mala vida siempre. Sí. Y siempre llega tarde. Y siempre llega tarde, y siempre no viene cuando tiene que venir y tal. Sí veo en los nuevos nombramientos que se dan cuenta que la situación ha cambiado mucho y que lo que tienen delante no es un partido al uso. No. Tienen que ir y luego... Ya, con esto, me hace mucha gracia cuando Puigdemont ha dicho esto de si no me dices que sí a todo, pacto con el PP. Sí. Me acuerdo perfectamente cuando Feijóo dijo esto en el Congreso y Sánchez se reía así muy pagado de sí mismo. Ja, 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 hasta que un día ya se le escapó la ahora, risa. Claro, si es y ahora Puigdemont lo ha dicho, claro. Es que no te creas, es que la negociación, el maquiavelismo de Sánchez, ¿qué consiste? En decir que sí. Claro. Es que eso es muy fácil. Ahí no hay negociación, ¿no? Claro, ahí no hay ninguna negociación. Y seguir adelante. Pero es verdad que ya Feijóo lo decía. Es decir, yo podía haber sido presidente, pero me niego a hacerlo. Bueno, en esas condiciones, lo que me exigen, claro. Y por volver a Canarias, de donde no nos queremos ir, a ser posible durante mucho tiempo, en el ADN, perdón, la cursilada, en el ADN del partido está el bajar impuestos. Entonces, el PP, allá donde está llegando, está bajando impuestos. Lo prometió en campaña electoral usted. ¿Está de su mano cuál es el propósito? ¿Cómo afronta el Gobierno de Canarias el tema fiscal? ¿Se van a ver beneficiados los canarios con alguna medida, alguna iniciativa en este sentido? Y una adenda. Esto tiene que ver con la capacidad legal que tienen las autonomías. Claro. En Madrid, por ejemplo, la capacidad legal, claro, que durante más de 20 años ha ido bajando poco a poco los impuestos, pero tiene más de 5 puntos menos de presión fiscal que Cataluña, porque desde Esperanza Aguirre todos los años se bajaba un poco. Claro, ahora la distancia es enorme. Pero ya han dicho que, bueno, armonización fiscal, es decir, cargarse la autonomía fiscal, que es cargarse el Estado de las autonomías. ¿Esto cómo lo afrontan? Teniendo en cuenta también la amenaza, porque cuando amenazan a Madrid es al PP, y el PP tiene el 80% del poder territorial. Bueno, yo espero que nuestro escudo, que se llama el régimen económico y fiscal, nos proteja también de Pedro Sánchez y evite que existan posibilidades de poder mermar la capacidad de gestión fiscal que tiene el Gobierno en estos momentos. Y ya ha empezado ese plan de alivio fiscal que hemos planteado desde el Gobierno. En el año 2023 hemos bonificado al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones. Entró en vigor hace 2 meses aproximadamente. A partir de ahí, en el ejercicio 2024, planteamos una rebaja fiscal del IJIC, que es nuestro IVA, en determinados productos, pañales, servicios sanitarios, veterinarios. Hemos apalancado dentro del IRPF algunas rebajas que ya se estaban produciendo. Hemos reducido el impuesto al combustible industrial para esa pérdida de competitividad que tenía la industria canaria con el resto del territorio. Hemos bonificado el impuesto al combustible, bueno, mejor dicho, vamos a bonificar el precio del combustible en las Islas Verdes, La Palma, La Gomera y El Hierro, y es intención del Gobierno, una vez tengamos las entregas a cuentas del Gobierno central, bajar el IJIC en su tramo general. Ese es el estudio en el que nos encontramos, pero la incertidumbre que estamos viviendo a nivel nacional no nos ha permitido todavía plantear esa bajada que sí tenemos prevista en el 24. Pues, don Manuel Domínguez, muchísimas gracias, y a ustedes les toca aquí aguantar lo que viene del norte, que no es de España, no, es del anti-España, incluyendo Suiza, más lo que viene del sureste. Porque claro, la apetencia de Marruecos, además con el Sahara, entregado a cambio de un móvil, nunca he visto tantísima tierra entregado por un iPhone. O sea, es una cosa verdaderamente sorprendente. El otro día, y ha pasado inadvertida la noticia, Sánchez, antes de no me acuerdo qué fechoría, había hablado con el ministro, o sea, el sultán de Marruecos no habla con él, habla un propio, con un ministro de Marruecos había estado hablando sobre la política con Israel. Y dice, bueno, esto es verdaderamente asombroso, todo porque le hackearon el móvil. O sea, ¿qué habrá
en ese móvil? Usted no tiene curiosidad. O sea, ¿qué cosas no tendrá grabadas ese hombre? Porque entregamos el Sahara, entregaría Canarias si pudiera, si se lo pide, entregará Canarias, Ceuta, Melilla, entregará Tarifa si puede, pero es el conde de Don Julián, este es un traidor nato. Bueno, yo recuerdo un tuit del ministro Illa que decía: la soberanía Canarias no está en riesgo. Y esto me hizo recordar cuando un presidente de un club deportivo habla del entrenador y dice que no lo van a echar. Esa misma noche... Lo dice el domingo, el lunes hay otro. Exacto. Entonces, ahí nos preocupábamos, ¿no? Lo digo en tono de broma, pero es para tomarlo muy en serio, porque la situación y esa relación con Marruecos, particularmente desde el Estado, a nosotros nos inquieta, porque no sabemos cuál es la letra pequeña, y sí que desconocemos cuál es la letra pequeña. Por no saberlo, no lo supo ni el rey, ni el gobierno, ni los ministros, ni el Consejo de Ministros, ni el Partido Socialista, ni la oposición, ni los medios de comunicación. Y él, llamándose España, a lo mejor está cambiando de género, España ha decidido, y España se llama Perico. O sea, es una cosa asombrosa. Ya nos estamos acostumbrando, como decía usted, de Zapatero, parecía imposible empeorar. Oh, Zapatero es el ángel de la guarda al lado de este tío. En fin, bueno, don Manuel, pues mucho ánimo, tienen tarea por delante y ustedes son una frontera de España. Cierto. O sea, aquí se defiende España y España les defiende a ustedes. Y esto sí que es, si no, sin España, Canarias es el Sahara. Pero es que España sin Canarias se queda rota estructuralmente, porque sin el eje Baleares-Estrecho-Canarias, España es indefendible. De manera que, en fin, nos espera una larga travesía. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Espero que disfruten de su estancia en Canarias, en la isla de Tenerife, y les esperamos con los brazos abiertos en cualquier otra oportunidad. Venga, muchas gracias.